numerosos los estudios que ponen de manifiesto la falta de control o un control subóptimo de los pacientes con asma. Los resultados de dichos estudios nos llevan a la necesidad de analizar las posibles causas que lo provocan, así como las implementaciones de planes que mejoren el control de la enfermedad. Hoy hablamos de esta falta de control en el asma con el doctor Luis Pérez Llano, que es jefe del Servicio de Neumología en el Hospital Universitario Lucus Augusti, en Lugo. Buenos días, doctor. Hola, muy buenos días. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el control del asma? Bueno, lo primero, la gravedad de la enfermedad. Evidentemente, cuanto más grave sea, y la gravedad tiene que ver con la biología de la enfermedad, con la intensidad de la inflamación. Cuanto mayor sea esta, más dificultades tendremos seguramente para controlarlo. Después hay otra serie de factores, además de la gravedad, el tipo de asma. El asma es una enfermedad muy heterogénea y hay muchos tipos de asma. Está el asma alérgica, el asma que llamamos eosinofílica, el asma no eosinofílica. Así que dependiendo del perfil que tenga la inflamación en cada paciente, también puede ser más o menos difícil de controlar. Estos serían los factores intrínsecos. Después hay otros externos, como por ejemplo el cumplimiento. El cumplimiento es muy importante, es quizás la causa más frecuente de mal control del asma. El paciente está bien tratado, pero no hace bien el tratamiento. Y por último, todas las enfermedades que rodean al asma y que pueden influir en ella, que nosotros llamamos comorbilidades. Justamente le iba a preguntar por ello, ¿qué papel juegan estas comorbilidades asociadas al asma en el control de la propia enfermedad? Bueno, pues las comorbilidades pueden influir de distintas formas. Una, pueden alterar la biología de la enfermedad. Por ejemplo, una infección crónica puede cambiar el tipo de inflamación del asma y hacerla más refractaria, más resistente al tratamiento. Pueden incluso agravar el tipo de inflamación que tiene, por ejemplo, la poliposis nasal, que es una de las comorbilidades más frecuentes. La rhinosinusitis y la poliposis nasal pueden aumentar la intensidad de la inflamación. Pero no solo esto, no solo actúan sobre la biología, sobre la inflamación del asma, sino que además impactan sobre los síntomas. Evidentemente, si una persona pesa 120 kilos, cuando le hagamos un cuestionario para saber si tiene fatiga, si tiene disnea de esfuerzo, seguramente nos va a contestar que sí, a pesar de que el asma esté bien controlado. O sea que tienen esos dos ámbitos en los que pueden influir en el control de la enfermedad. ¿Y cuáles son las consecuencias para el paciente de ese mal control del asma? Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos el riesgo futuro, ¿no? El no tener bien controlado el asma conlleva mayor riesgo de tener una crisis de asma grave, una crisis que pueda incluso acabar en una hospitalización o en cuidados intensivos. Esto es muy bien conocido. Cuanto peor es el control de la enfermedad, cuanto menos hace el tratamiento, cuanto más síntomas tiene, más riesgo de experimentar una exacerbación grave en el futuro, pero también existe el riesgo de perder función pulmonar a lo largo del tiempo. Todos perdemos función pulmonar con el paso de los años. Me temo que esto de momento no se va a poder conseguir evitar, y la pérdida normal es de unos 30 mililitros al año. Esta pérdida normal nos sirve para hacer una vida normal hasta llegar a edades muy avanzadas, pero en casos de los asmáticos esta pérdida de función pulmonar podría estar más acelerada y hacer que tengan problemas antes de tiempo, ¿no? Y el mal control del asma puede hacer que desarrollen una obstrucción fija de los bronquios y les compliquen la vida en edades avanzadas, ¿no? ¿Existen factores que puedan predisponer al asma y que puedan agravar este difícil control? Sí, hay factores que pueden influir en que el control del asma sea más dificultoso, ¿no? Hay, como decía antes, una serie de factores internos derivados del tipo de asma y de su gravedad, pero también otra serie de factores externos. Y aquí yo creo que habría que habría que subrayar lo que llamamos los agravantes, los factores agravantes. Y el más evidente es el tabaco. El tabaco es muy malo para todo el mundo, pero es fatal para los asmáticos porque está demostrado que reaccionan al tabaquismo de una forma más severa, más grave que las personas normales. O sea, es más fácil que desarrollen una obstrucción fija
de los bronquios los asmáticos que una persona que no tiene asma, ¿no? Otros factores agravantes bien conocidos son la contaminación. La contaminación es mala para los asmáticos, claramente, y después puede haber una serie de factores ocupacionales, que llamamos ocupacionales, que están relacionados con la profesión de los asmáticos, que pueden agravar o dificultar el control. Al final, pues el típico asma de los panaderos, de la gente que trabaja en peluquería, bueno, hay infinidad de tipos de asma ocupacional. Entonces, si no se localiza este agente que está empeorando o incluso provocando a veces el asma, no podremos evitar que esté bien no podemos evitar que deje de estar bien controlado, ¿no? Nos comentaba antes que uno de esos factores también puede ser el mal cumplimiento terapéutico, la falta de adherencia. ¿Cómo se podría prevenir el mal control del asma o incluso que haya exacerbaciones mejorando esa adherencia? Bueno, primero hay que identificar el tipo de incumplimiento que tiene el paciente. El paciente puede tener un incumplimiento que llamamos deliberado, no porque sea mala persona, sino porque a lo mejor no se fía de ese tratamiento, ¿no? O tiene miedo a los efectos adversos, ¿no? Aquí la única posibilidad es hablar con esa persona y convencerla de que está equivocada. Este tipo de personas necesitan una discusión muy detallada sobre el riesgo y el beneficio que ocasiona o que supone el tomar o no tomar el tratamiento, ¿no? ¿Qué riesgos tiene? Hay que ser honesto, pues puedes tener este riesgo mínimo de efectos secundarios, pero si no lo tomas puedes tener este riesgo que consideramos que es mayor, pues de tener una crisis grave, de desarrollar una obstrucción fija de los bronquios, y hay que darles ejemplos y hay que darles con mucha claridad, ¿no? Estas personas demandan mucha información y están en su derecho de hacerlo, ¿no? Y después está otro tipo de incumplimiento que es el inconsciente. Esas personas quieren cumplir, pero no lo hacen pues porque se olvidan o bien porque no saben hacerlo. Entonces aquí lo que funciona es la educación y hay que enseñarles a utilizar los inhaladores, hay que estar encima, hay multitud de sistemas para mejorar el cumplimiento, pues nosotros lo que tenemos es una consulta de enfermería y es el personal de enfermería el que se encarga de revisar el cumplimiento, de llamar, de ver cómo lo hacen, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay apps, hay aplicaciones de móvil que recuerdan cuando tienen que hacer el tratamiento, que avisan, y últimamente se han desarrollado dispositivos, inhaladores inteligentes que registran el cumplimiento del paciente. Nos dicen cuánto y cómo ha utilizado la medicación el paciente, siempre y cuando el paciente nos deje compartir esos datos, porque los datos pertenecen al paciente, ¿no? Pero bueno, ya para estos casos de cumplimiento dificultoso, podemos incluso utilizar sensores para estar seguros de cuántas veces lo ha utilizado. No sé qué se puede mejorar el cumplimiento, que es un problema grave en el asma. Fenomenal, pues muchísimas gracias por atendernos, doctor. Nada, un placer.